cuando Dios dice no. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te dice no y tú lo interpretas como rechazo? Como si no fueras importante, como si no fueras escuchado, como si no fueras amado. Y mientras más deseabas eso, más duele. Un padre diciendo no, una puerta cerrándose, una oración sin respuesta, un sueño detenido. Y poco a poco empiezas a preguntarte algo peligroso. ¿Y si Dios realmente no quiere darme algo bueno? Episodio 127, segunda de Samuel 6 al 7 y primera de Crónicas 17. Hoy vemos a David recibiendo uno de los no más importantes de toda la Biblia. Pero antes de llegar ahí, la historia empieza con miedo. David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén, la presencia de Dios, el símbolo visible de su gobierno en medio del pueblo. Pero algo sucede. Usa toca el arca y muere. Y de inmediato David se llena de temor. Pero ahí necesitamos detenernos, porque mucha gente lee esta escena sin contexto y construye una imagen de Dios equivocada. Piensan, qué exagerado, qué cruel, solo tocó una caja. Pero el arca no era caja religiosa decorativa, representaba la presencia santa de Dios, y Dios ya había dado instrucciones específicas sobre cómo debía transportarse, no en carreta filistea, no tocándola, sino cargada por los levitas. El problema no era solo tocar madera y oro, era tratar lo santo como común. Y aquí aparece un anacronismo moderno muy común, leer santidad bíblica como si Dios fuera simplemente una buena persona. Pero la Biblia presenta algo mucho más profundo. Dios no es solo bueno, es santo, totalmente distinto, fuente misma de vida. Y el problema humano no es que Dios sea demasiado santo, es que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro, como alguien que trabaja todos los días cerca del océano y deja de respetar las corrientes, o como alguien que juega con electricidad porque ya no siente peligro. La familiaridad puede matar el asombro. David queda impactado y ahora sí aparece con ese miedo equivocado. No el temor correcto que acerca, sino el miedo que aleja. Y entonces David deja el arca en casa de Obed Edom. Y aquí aparece la primera gran idea del episodio. Número uno, a veces confundimos la santidad de Dios con rechazo. Porque eso hacemos también entre nosotros. Cuando alguien nos corrige, sentimos rechazo. Cuando alguien pone límites, sentimos abandono. Cuando alguien dice no, sentimos desamor. Pero no es siempre así. Como padre de 6 hijos, he visto algo curioso. Los hijos pequeños muchas veces creen que el amor significa decirles sí a todo. Más pantalla, más azúcar, más libertad, más caprichos. Pero el verdadero amor muchas veces se siente como un límite. Y eso no significa distancia, significa protección. El filósofo Soren Kierkegaard decía que la desesperación humana más profunda es querer controlar nuestra vida sin confiar realmente en Dios. Y eso duele especialmente cuando Dios no coopera con nuestros planes. Pero observa lo que pasa después. David empieza a ver que la casa de Obed Edom está siendo bendecida. La presencia de Dios no está destruyendo, está trayendo vida. Y entonces David recuerda quién es Dios. Y eso cambia todo. Porque el temor correcto no te aleja de Dios, te hace acercarte con reverencia. David vuelve y ahora sí trae el arca a Jerusalén. Y aquí la escena cambia completamente. Música, celebración, sacrificios, danza, alegría. David entra danzando delante de Dios. Y aquí otra aclaración importante. Mucha gente imagina a David completamente desnudo, pero el texto no dice eso. Vestía un efod de lino y una túnica. Estaba vestido. Lo que Mical desprecia no es desnudez, es humildad. Porque David no está actuando como un rey distante, está adorando. Y entonces aparece Mical, pero nota algo fascinante. El texto la llama la hija de Saúl, no la esposa de David, porque el autor quiere mostrarte algo. Todavía está mirando el mundo desde la casa de Saúl, desde la lógica de apariencia, del protocolo, de imagen. Y aquí aparece la segunda gran idea. Número dos, el orgullo muchas veces nos impide disfrutar la presencia de Dios. Mical ve adoración y piensa en reputación. David ve presencia y olvida la reputación. Es impresionante porque puedes estar literalmente viendo a alguien amar a Dios y aún así no entender nada de lo que está pasando. Fyodor Dostoyevsky escribió en Los Hermanos Karamazov la historia del gran inquisidor, un líder religioso que básicamente le dice a Jesús, tu libertad es demasiado difícil para la gente, nosotros preferimos controlarlos. Y esa escena da miedo porque muestra algo muy humano. A veces la religión ama más el control que la presencia de Dios. Mical parece más preocupada por cómo se ve David que por lo que Dios está haciendo. Y honestamente eso sigue pasando hoy. Personas que saben verse religiosas, pero no saben disfrutar a Dios. Y aquí entramos al centro del episodio. David quiere construirle una casa a Dios, un templo, y Natán primero le dice, haz todo lo que esté en tu corazón. Pero Natán habló demasiado rápido, sin consultar a Dios, y eso también rompe otra frase moderna muy popular, solo sigue tu corazón. No, ni siquiera David, el hombre conforme al corazón de Dios, simplemente seguía su corazón, seguía a Dios. Porque el corazón humano sin dirección divina también se equivoca. Y esa noche Dios responde, no.
David no construiría el templo. Y aquí está la tercera gran idea. Número 3, el no de Dios muchas veces es parte de un sí más grande. Y esto es profundamente humano porque casi todos tenemos una oración que Dios no respondió como queríamos. Una relación, una sanidad, una oportunidad, un sueño, y el silencio o el no pueden doler muchísimo. Pero mire lo que Dios hace aquí. David quiere construirle una casa a Dios y Dios responde, no, yo voy a construirte una casa a ti. No un edificio, una dinastía. Y esa promesa apunta muchísimo más lejos, hacia Jesús, el verdadero Rey eterno. Y aquí está el Evangelio escondido en esa promesa. David quiere hacer algo para Dios, pero Dios primero decide hacer algo por David, igual que nosotros. La salvación no empieza con lo que hacemos por Dios, empieza con lo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Y David responde de una forma preciosa, no se amarga, no manipula, no exige, se maravilla. ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas traído hasta aquí? Eso es verdadera confianza, no entender todo, pero seguir creyendo en el corazón de Dios. Hace años leí sobre los vitrales medievales. Desde afuera parece muchas veces que se ven oscuros, opacos, sin sentido, pero desde adentro, cuando la luz atraviesa el vidrio, todo cambia. Muchos momentos de nuestra vida se detienen así. Desde afuera parecen confusos, injustos, dolorosos, especialmente cuando Dios dice no, pero con el tiempo empiezas a ver algo, que tal vez Dios no estaba rechazándote, tal vez estaba construyendo algo más grande de lo que alcanzabas a entender. Y aquí recuperamos la imagen del inicio. A veces el no no es abandono, el amor es amor protegiéndote de una historia más pequeña. Oremos. Señor, muchas veces confundimos tus límites con rechazo, tus silencios con abandono, tus no con falta de amor. Ayúdanos a confiar en tu corazón incluso cuando no entendemos lo que estás haciendo y enséñanos a disfrutar tu presencia más que nuestra propia imagen. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algún no de Dios que todavía interpretas como rechazo? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete, la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.